Y habíamos estado hablando también de la cultura como problema estratégico, ¿es verdad? No se puede arreglar. No se puede arreglar. Y el centro de lo que habíamos estado planteando era esta idea de lo que significa, el significado de lo histórico. ¿Se acuerdan? Y habíamos planteado la idea de la periodización histórica. Este es un tema que es bastante complejo y los historiadores no terminan de ponerse de acuerdo. La idea que nosotros habíamos desarrollado sobre esto es la idea de que un periodo histórico es aquel que mantiene sus mecanismos de reproducción social. Es decir, en el cual los mecanismos de cómo la sociedad se reproduce a sí misma son los mismos. Es decir, que lo que sigue pasando dentro de las mismas líneas de los comportamientos sociales. Hay unos autores franceses, Godelot y Establet, que se dedican a la educación, deben tener alguna referencia sobre estos autores. Un poco a la línea de Pierre Bourdieu. Y estos autores, digamos, tratan ese tema desde el punto de vista de la educación. Y lo que plantean es esto de que lo que han estudiado es los mecanismos de educación en Francia y muestran cómo toda la cuestión educativa está destinada a reproducir trabajadores dentro prácticamente de la misma clase social de la que provienen. Digamos, que la educación que se destina a los hijos de los trabajadores manuales está más orientada a producir trabajadores manuales que a permitir, digamos, un cambio en los comportamientos de estos grupos. De manera que los oligarcas se reproducen como oligarcas desde el punto de vista educativo, los trabajadores manuales como trabajadores manuales, etc. Con algún escape por ahí que se permite cuando aparece alguno, un ninja. Esto sucedió acá también. Hasta no hace mucho. Bueno, entonces esta idea de reproducción social, yo menciono específicamente el tema de educación porque es uno de los componentes más importantes, tal vez diría, de esto que llamamos la reproducción social. Es a través de los mecanismos educativos donde gran parte de la reproducción se concreta, ¿no? Y esto entonces es lo que define a mi juicio el periodo histórico. El otro aspecto que habíamos tomado era, si ustedes recuerdan, era el tema de la cultura. Y esto lo hemos visto desde el doble punto de vista de la cultura como un problema técnico, lo que llamamos la cultura técnica, ¿no? Cuáles son los procedimientos en general que se utilizan en los mecanismos productivos. Por ejemplo, hay una gran diferencia entre que este mecanismo productivo esté basado en el artesanado, que si está pensado en términos de una producción de tipo capitalista. Son diferencias muy grandes. En consecuencia, estas serían dos culturas técnicas totalmente divergentes. Y esto tiene también expresiones organizativas. Pero el otro aspecto que mencionábamos es el aspecto de la cultura ya no como una cuestión técnica, sino como una cuestión de los comportamientos sociales generales.
¿Qué pasó? La cultura como una cuestión yo decía, lo que se hace con la vida que uno se gana. Es decir, la cultura sin apellido, lo que los antropólogos en general llaman cultura, es esta idea de lo que se hace en la vida cotidiana. Y que también tiene... Y acá aparece en esta relación entre cultura técnica y cultura social o cultura a secas, la cultura antropológica, aparece un tema muy central que es la cuestión del tiempo, y por eso esta es la razón por la cual yo defino tiempo como categoría analítica. Digo, el tiempo es explicativo. Es decir, el tiempo no es es operatorio. Cuando hablo, nos encontramos pasado mañana, que se yo en tal lugar, estoy hablando de un tiempo operatorio, estoy hablando de un tiempo físico. Dentro de 48 horas nos encontramos en tal lado. O el examen lo tienen que entregar en 15 días, etc. Este es un tiempo operatorio. Pero el tiempo, lo que llamo como categoría analítica, tiene que ver con esto del tiempo histórico. Es un tiempo que se acorta, se alarga, se acelera, se hace más rápido, más lento, etcétera, etcétera. Este es el tiempo histórico, al que yo califico como categoría analítica, porque es un tiempo explicativo. Me permite saber por qué una cosa triunfa o no triunfa, por qué una cosa resulta exitosa o fracasa. Y esto tiene que ver entonces con esta idea de un tiempo que no es lo mismo que el tiempo físico, y por eso a esta categoría del tiempo histórico, o tiempo social, ustedes quieran llamarlo, es a lo que defino como una categoría que me permite explicar. Me permite explicar por qué ciertas cosas pasan o no pasan. Y aquí entonces es cuando yo establezco esta comparación entre la dimensión temporal referida a los procesos técnicos, lo que se tarda en hacer una cosa, medido con patrones de referencia habituales. ¿Cuánto se tarda en hacer los cimientos de una casa? Y bueno, hay que cavar, hay que hacer no sé qué cosa, meter cemento, piedra, o lo que fuera, etcétera, etcétera. Esto requiere un tiempo físico, es decir, un tiempo operatorio. Y es por esto que generalmente los que se dedican a construcción han desarrollado herramientas para manejar este tiempo operatorio. Y son herramientas del tipo gráficos de Gantt, gráficos de PERT, gráficos de CPM, no sé si todos conocen estos términos, ¿no? Explico entonces de qué se trata. ¿De qué se trata? El más conocido de estos es lo que se conoce como CPM. CPM quiere decir Critical Path Method, método del camino crítico. Método del camino crítico. Y este método lo que hace es definir puntos de partida, un inicio, y puntos de llegada, un final. Inicio, fin. Y entre estos dos puntos se describen todas las tareas que hay que realizar. Todas las tareas que hay que realizar. Entonces, hay que, por ejemplo, en una construcción que es donde se desarrolló inicialmente este método, hay que cimientos. ¿Sí? Hay que colocar los cimientos. Hay que poner el techo viene después de los cimientos en general, salvo algunos fanáticos que ponen el techo antes, etc.
En el medio hay que hacer una serie de cosas, qué sé yo, paredes, ventanas, no sé qué cosas, ¿no? Uno puede describir todo esto. Los cimientos es lo que viene inmediatamente después del inicio, que es el puntapié inicial, no sé qué. Hacemos el asadito inicial, no, el asado es el final, ¿no? El asado viene con el cimiento. Después habrá paredes, qué sé yo, puertas y ventanas, pero puertas y ventanas, por ejemplo, pueden ir al mismo tiempo. No tienen por qué ir en secuencia, ¿no? Etcétera. Qué sé yo, instalar el gas. Eso no sé cuándo se hace, pero supongamos que el gas venga por acá, la electricidad por acá. Se dan cuenta, hay una serie de actividades y muchas otras que los que hacen construcción van diseñando estas distintas tareas, que es como se llama cada una de estas cosas, en el léxico de este método. Y estas tareas tienen, cada una de ellas tiene un tiempo técnico. Para poner el cimiento se tarda, no sé, 7 días, 5 días, 8 días, 9 días, lo que sea. Las paredes, dependiendo de cómo sean, cada una de estas cosas tiene un tiempo en el cual se tiene que realizar. Y entonces, uno puede decir que esto va así. Primero, estas cosas tienen un tiempo en el cual se tiene que realizar. Y entonces, uno puede decir que esto va así. Primero es el cimiento, después van las paredes, después las paredes van simultáneamente las puertas y las ventanas. No, bueno, no tiene por qué ser así. Esto va acá, supongamos que esto es así. Después de las paredes en techo, la electricidad tiene que ir antes, etc. Entonces podemos definir una serie de cosas hasta que llegamos al final. Entonces me va a resultar en un gráfico de este tipo, en el cual, y de acuerdo a los tiempos en que se demora cada cosa, habrá un camino que será crítico, que si yo sigo ese camino, voy a terminar en el tiempo mínimo posible. ¿Se entiende? En cambio, si yo no sigo el camino crítico, si sigo otro camino, es decir, hay una forma, yo tengo que terminar los cimientos antes de poner las paredes. Pero a lo mejor, qué sé yo, en estas tres cosas que siguen acá, puedo empezar antes una, qué sé yo, y tengo holguras, y así se llaman en el método, holguras, que me permiten demorar un poco el comienzo de la electricidad, porque estos tiempos son menores y me permiten una cierta holgura. Puedo empezar después y, sin embargo, no retraso el final. ¿Se entiende? Bueno, hay varios de estos métodos que son métodos, cuando son cuestiones complicadas. Esto, en general, los constructores hacen ese tipo, cuando son buenos constructores, hacen este tipo de cosas. Y saben que si se retrasa la colocación de la tubería de gas, por ejemplo, la cosa se atrasa. Y si alguien ha tenido experiencia con alguna cosa de este tipo, si ha tenido que hacer una casa o hacer una reforma en la calle, sabe lo que significa esto con respecto a cuando hay un atraso y que dice, no, lo que pasa es que el gremio no me cumplió, y entonces en estas terminaciones, cuando hay que pintar, colocar los azulejos, cosas por el estilo, ahí se producen estos retrasos. Entonces, cuando esto está calculado, uno puede saber si va a tener o no retraso de acuerdo a dónde, a cuál sea el camino crítico. ¿Se entiende? Esto sirve para cualquier tipo de proyectos donde haya una secuencia similar. Por ejemplo, esto se ha usado para la creación de bancos de sangre, para las campañas de vacunación, para cosas de este tipo,
se han usado gráficos de este tipo para saber cuándo tiene que estar adiestrado el vacunador, cuándo tiene que estar la vacuna lista, ¿cuál es la importancia? La importancia es, para decirlo rápidamente, que tiempo es oro. Time is money. Es decir, si yo no pierdo tiempo en estas cosas, reduzco mis costos. Y en consecuencia, esta es una herramienta operativa muy importante cuando uno quiere establecer cualquier proyecto. Lo que yo estoy tratando de hacer ahora es mostrar la idea del tiempo técnico como un tiempo operativo. Esta es la única, esto es lo que estoy tratando de hacer ahora. Entonces, mostrar cómo tiempo técnico tiene estas características operativas. Y estoy mostrando ejemplos, digamos, de aplicación, tal como fueron diseñados originalmente, y su posible extensión para los temas que más nos interesan a nosotros, que son los temas de salud. ¿Sí? Entonces, estoy mostrando estas herramientas, este tipo de herramientas, como esta o como todas las de investigación operativa, que son aplicables en determinadas condiciones. Pero la otra cuestión tiene que ver con los tiempos históricos, lo decía. Vuelvo atrás, ¿se acuerdan de qué estaba hablando? Hablando de la cultura técnica. Estos son aspectos de cultura técnica. ¿Aplicamos o no aplicamos en nuestras actividades de salud este tipo de cuestiones? Si no las estamos aplicando, estamos en una cultura técnica anterior a esto. Estamos utilizando una cultura técnica que está atrasada con respecto a los adelantos técnicos, que fíjense que son adelantos que tienen ya más de 50 años. ¿No? Que esto da una medida del atraso en el que pueden estar incurriendo. Y que además hay ejemplos de operatividad de estas técnicas que son extraordinarios. El disco y el norte, digamos, están muy por delante en cultura técnica de lo que están en nuestros hospitales. Para poner un ejemplo muy claro, ¿no es cierto? Entonces yo decía, cultura técnica. Tiempos de la cultura técnica tienen estas características, son tiempos técnicos. Se tarda, ¿no? Es una cuestión que puede tener alguna variante, pero una variante que estará dentro de un porcentaje de error relativamente pequeño. Y lo otro que yo decía es, esto tiene que ser contrastado con la cultura a seca, la cultura sin apellido. Y el problema es que estos tipos de cosas, lo técnico, se modifica con gran velocidad, con gran rapidez. La tasa de cambio de las culturas técnicas es muy grande. El otro tipo de cultura, la cultura sin apellidos, la cultura que tiene raíces históricas, es muy difícil de modificar, y no, pregúntenselo a los psicoanalistas. Entonces, esto genera una contradicción que es muy difícil de resolver. Y entonces esto complica esto que mencionábamos de cómo se modifican los procesos de reproducción social. Y este es un problema estratégico. El problema de la relación entre la cultura técnica y la cultura sin apellidos es un problema estratégico. Un problema estratégico serio. Lo que quiero decir con esto es que este tema tiene que pensarse en su especificidad. Es decir, tiene que pensarse en términos de darse cuenta de que si se va a
a pensar en un cierto tipo de cultura técnica, es decir, de cambio técnico, hay que tomar en cuenta de que esto tiene implicaciones sobre los comportamientos habituales en la vida cotidiana. Y que esto debe ser tomado en consideración. Debe ser por lo menos pensado para saber que esto puede ocurrir, porque de lo contrario genera sufrimientos innecesarios. Y es en este sentido en que yo planteo la cuestión como un problema estratégico. Porque además tiene implicaciones con respecto a lo que es específicamente estratégico, que es el tema del poder. Es decir, cómo se va a utilizar el poder en términos de construcción de construcción de una cierta cultura técnica. Y qué se puede hacer frente a las implicaciones de esto, para ponerlo de alguna manera. Argentina, que tiene vocación, dicen los economistas, agrícola ganadera. Va a favorecer el desarrollo de Argentina en términos de esta supuesta ventaja comparativa, como dicen los economistas. Esto es una decisión importante de política económica que tiene que ver con una cierta cultura técnica. Y esto tiene entonces implicaciones institucionales. Por ejemplo, Argentina durante mucho tiempo no tuvo instituciones de asesoramiento en tecnología agropecuaria hasta que se creó el INTA. Esto fue en el año, ¿cuándo? 40 y algo. Todos los cambios. Claro, se hicieron durante la época del primer peronismo. Hasta entonces no había en Argentina centros de tecnología agrícola. La consecuencia de esto fue un deterioro de las técnicas agrícolas que, digamos, está estudiado por los tipos que entienden del asunto, etcétera, etcétera. Por lo cual, Argentina perdió mercados con respecto a esta cuestión durante mucho tiempo. Entonces, esta decisión tiene que ver, por ejemplo, con cómo se inserta Argentina en el panorama internacional. Pero también tiene que ver con qué pasa con la gente, digamos, como productores, como fuerza de trabajo. Esta es una decisión entonces que tiene que ser tomada pensando en todas estas consecuencias. ¿Qué pasa con los desplazamientos de población? ¿Qué pasa con los comportamientos tradicionales? Lo que voy a plantear en estos minutos que tenemos, en estos pocos minutos que tenemos, es una serie de cuestiones con respecto a aspectos de la estrategia. Ustedes recuerdan que dijimos que la idea de estrategia tiene que ver con una forma de implementación de una política. ¿Sí? Esta fue la definición que hicimos. Estrategia es la forma en que se pone en funcionamiento una política. Y la política es una propuesta de distribución de poder. En consecuencia, la estrategia es una de las maneras posibles en que se puede implementar una propuesta de distribución de poder. Quiere decir, una misma política puede tener distintas estrategias. Y entonces,
una afirmación que yo hago, ahí en el texto que escribo, es que los contenidos políticos de la política se perciben en la estrategia. ¿Por qué? Porque es a través de las formas de implementación como uno puede deducir cuáles son las políticas reales. Es decir, cuál es la propuesta política que da origen a esa propuesta estratégica. Y entonces yo descarto política, esto que se acepta muy generalmente, de que la política es una orientación general acerca de un cierto tema, etc., ¿no? Y el argumento que doy para descartar esto como política viene de las propuestas que se han generado muchas veces a partir de organismos internacionales. Entonces, se dice que la Organización Mundial de la Salud o la Oficina Sanitaria Panamericana o demás han impulsado una política que se llamó en un momento de extensión de cobertura, o en otro momento que se llamó del médico de familia, o alguna otra cosa, o la salud para todos en el año 2000. Entonces, estos se dieron como propuestas de políticas. La afirmación que yo hago es que no es posible, digamos, definir esto como política, puesto que distintos países, para distintos países, no se puede aceptar esto como una misma cuestión. Y yo ponía como ejemplo que la extensión de cobertura la hacían tanto Pinochet en Chile como Fidel Castro en Cuba. Entonces, decir que Pinochet y Castro hacen la misma política, para mí es una contradicción irresoluble. No se puede plantear una cosa de este tipo. Y además, cuando uno ve cómo se implementó, es decir, cuál fue la estrategia de implementación de esa supuesta política, se da cuenta que los contenidos son radicalmente distintos. Bajo el mismo nombre aparece. Entonces, esto no puede ser definido como una política. Son dos políticas distintas, a pesar de que lleven el mismo nombre. ¿Me explico con esto? Bueno. Entonces, ahora yo voy a mostrar algunas características de lo que llamo el diseño estratégico. El diseño estratégico. Y acá estoy planteando dos cuestiones. Diseño estratégico. El diseño estratégico. Y acá estoy planteando dos cuestiones. Una, la que tiene que ver con el espacio. Y no sé si ustedes recuerdan lo que dijimos acerca del espacio. ¿Se acuerdan? No mucho. Y habíamos planteado el tema del espacio desde varios puntos de vista, pero acá estamos tomando el punto de vista de el espacio global o el espacio sectorial. Estamos diciendo hay por lo menos, en términos de diseño, dos espacios. Un espacio global, o si uno quiere, el espacio que conforma el conjunto de la sociedad, digamos que se conforma en el conjunto de la sociedad, donde en este espacio se hace algo que tiene que ver con la práctica, es decir, es una cuestión activa. Se hace algo en el espacio global. En cambio, en el espacio sectorial, en este caso, cuando hablamos de espacio sectorial, estamos hablando del espacio de salud, del espacio de las prácticas de salud. Yo digo, en este espacio, lo que hay, en general, son debates teóricos. Debates teóricos que tienen que ver con cuestiones ideológicas. Lo que estoy diciendo aquí
es que las decisiones no se toman en el espacio del sector. Es decir, que no es el ministro de Salud el que decide las políticas de salud que se van a implementar. No es dentro del sector donde se toman las decisiones que afectan al sector. Esta es mi afirmación tajante. Y después tomo otra dimensión en el otro eje que habla de el tipo de interés del actor. Y digo que puede haber un interés general. Y el interés general tiene que ver con esa pregunta, con cómo hago. Es decir, el interés general es un interés estratégico. ¿Cómo voy a hacer? Y por otra parte hay un interés particular que se refleja en esa pregunta, ¿qué? ¿Qué voy a hacer? Que es un interés político. Combinando ambos ejes, resultan los contenidos del cuadro. Y digo, el interés general en el espacio global habla de una estrategia política. ¿Se entiende por qué? ¿Cómo voy a realizar la práctica? Esto es lo que voy a responder aquí. El interés particular en el espacio global, el interés particular es con respecto a una cosa muy concreta. Por eso, el interés general se refiere no a una cosa muy concreta, sino a la manera de hacerlo. En cambio, el interés particular es ¿qué cosa es? ¿Qué voy a hacer? Voy a vacunar. Ah, bueno, esto está claro. Hay una práctica política en este interés particular en el espacio global. ¿Sí? El tercer caso, que es el interés general, ¿cómo voy a hacer? En el espacio sectorial, acá es donde se genera la propuesta estratégica. Propuesta estratégica que tiene que ver con estos aspectos ideológicos. Y tiene que ver con aspectos ideológicos porque va a haber una preferencia por determinadas maneras de hacer las cosas. Y he marcado en otro color la idea del interés particular o político en el espacio sectorial. Y eso lo he marcado como constitución de actores. Constitución de actores. Es decir, se van a formar los actores, se van a constituir los actores con intereses en salud dentro del espacio sectorial. No puede ser de otra manera, tiene que estar en el espacio de salud. Y dentro de un interés particular, ¿qué cosas hacer? Esto es lo que va a generar actores de salud en este espacio. La dificultad principal que tiene este tipo de cuadro, este cuadro en particular, es la siguiente, que hay una diferencia muy sensible en la cuestión del espacio. ¿Por qué? Porque el espacio global, que es el espacio del conjunto de la sociedad, opera en forma de una categoría analítica. Es decir, yo no puedo negar el espacio social, el espacio de la sociedad en su conjunto. No puedo descartarlo, no puedo separarlo y decir, no, yo no voy a considerar esto. Está ahí y yo no lo puedo eludir. No puedo obviarlo. Permanente, está absolutamente presente. Pero en cambio, sí puedo hacer, digamos, obviar el espacio sectorial. El espacio sectorial no es
una categoría analítica sin un concepto operacional. No existe en la realidad tal cosa como un sector salud. El sector salud yo lo defino como quiero. Por ejemplo, yo puedo decir que las fábricas de producción de medicamentos forman parte del sector salud, si quiero. Y si no quiero, las saco y digo, no, las fábricas de medicamentos son parte de otra cosa, son parte del sector productivo, de lo que fuere, del sector económico. De manera que no es obligatorio incorporarlo. Yo no puedo hacer eso con la sociedad, no puedo sacar un cacho y decir, no, este cacho de la sociedad no me interesa. Si no me interesa, podré generar un concepto operacional con eso, con respecto a eso. Pero no puedo hacer abstracción de una parte de la sociedad. No puedo sacarlo del concepto de sociedad. Está ahí. ¿Se entiende esto? Esto es importante, ¿eh? Yo insisto. Categoría analítica es observación de la sociedad y recorte, en todo caso, abstracción de esto que llamo sociedad o espacio global, o como quieran llamar. Y en cambio, el sector yo lo defino. Entonces estoy usando categorías que tienen distinta inserción, distinta significación en el conjunto de las cuestiones que estoy examinando. Esto es una cosa que hay que tener presente. Hay que tener presente. Y esto se va a manifestar, entre otras cosas, de la siguiente manera. Este último aspecto de constitución de actores aparece en el espacio sectorial, que yo he dicho no es una categoría, sino un concepto operacional. Y la forma en que se va a manifestar esto que estaba señalando ahora, con respecto a este aspecto, es que esta constitución de actores no se da en el espacio sectorial, a pesar de que está marcado de esa manera ahí. Es decir, yo voy a hacer en otra parte la afirmación, en otra parte del texto, la afirmación de que no hay actores de salud, sino que los actores sociales están en el espacio social, aunque se constituyen en este espacio sectorial. Los actores sociales están en el espacio social, aunque se constituyen en este espacio sectorial. No sé si se entiende esto, pero la idea es que actores son actores en el espacio social. Y entonces esto que estábamos hablando antes, ¿no es cierto?, que llamamos a la participación para cambiar los comportamientos de la cultura, etcétera, la cultura técnica y demás, nos genera este problema, que es lo que le genera muchos más problemas. A nosotros nos genera en todo caso un problema de reflexión, de práctica teórica. Pero a los gobernantes les ocasiona un problema de la práctica de la práctica política, de la práctica real. ¿Por qué? Porque muchas veces se estimula la participación en salud. Pero si lo que yo estoy diciendo ahora es cierto, no hay tal cosa como actores de salud. Y en consecuencia, si uno logra generar un proceso que constituya actores de cualquier cosa, en el espacio de la salud, esos actores no se van a limitar al espacio de la salud. No hay quien los pare, para decirlo mal y pronto. Una vez que se constituyeron como actores, son actores en la sociedad. Y es por esto que uno no puede, digamos, desencadenar estos procesos y decir, bueno, ustedes van a tratar el tema de salud. No, yo trato el tema que... Yo sujeto, trato el tema que se me da la gana. Y en consecuencia no me paro en la cuestión de salud,
sino que además de salud voy a exigir un, qué sé yo, lo que se me ocurra. Entonces, esto es lo que genera este tipo de cuestiones. Por eso los gobernantes son tan cautos con los procesos participativos. Porque no lo pueden controlar. Si son reales, o son manipulativos, o son reales. Si son manipulativos, fenómeno. Entonces ustedes discutan hasta aquí. Y este es el límite. Pero entonces, estos son procesos participativos, llamados de participación, por ejemplo, totalmente manipulativos. Con lo cual no hablaríamos de actores. ¿Cómo? No hablaríamos de actores si la participación no es real. Claro. Entonces no. Es decir, la gente, la comunidad, el grupo, el sujeto que se constituye. Por esto este tema es tan fundamental, este tema de constitución electoral es tan fundamental. Porque una vez constituido como sujeto, la agenda la pone él. No es posible marcarle una agenda a un sujeto constituido. Se apropia. Por eso yo defino un actor social como aquel grupo con el suficiente poder como para introducir temas de debate en la agenda del Estado. Y esto no es un problema del sector, se escapa por completo. Entonces, nosotros como trabajadores de salud tenemos que pensar en esa doble dimensión, en cómo, como somos trabajadores de salud, trabajamos dentro del sector salud, definido como esté, como se nos ocurra, pero trabajamos dentro del sector salud. Entonces, el problema que se nos plantea es cómo desde dentro del sector salud influenciamos a nivel de la sociedad, porque es en la sociedad global donde se toman las decisiones, no en el sector. Es decir, la decisión, digamos, parte del sector en la medida en que dentro del sector haya debate ideológico. El debate ideológico puede señalar, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Un ejemplo que está tomado de una investigación que hizo una muchacha colombiana, por cierto, que era, la investigación era cuándo se habían creado los hospitales de niños en varios países de América Latina. ¿Cuál es el momento de la creación del hospital de niños? Entonces, la investigación mostró cómo mucho antes de que se hubieran creado hospitales de niños en varios países, incluyó Colombia, Venezuela, Ecuador, no sé cuál más. Pero lo que mostraba esta investigación era que mucho antes se había iniciado una discusión ideológica acerca, digamos, por parte de muchos, digamos, distinguidos pediatras que señalaban como la salud de los niños era importante, como no sé qué, y que había que tener recursos especialmente destinados para esto y adecuados, etcétera, etcétera. Pero la decisión para realmente hacer el hospital de niños, construir el hospital de niños y poner en funcionamiento este nuevo tipo de instituciones, se hacía cuando se percibía a nivel de la sociedad global, es decir, aquí, cuando se percibía que esto que el debate ideológico había puesto sobre el tapete, había puesto sobre la mesa de discusión, tenía significación en cuanto a reproducción social. ¿Se entiende? Era muy claro, por ejemplo, cuando la tasa de mortalidad infantil muy alta tenía implicaciones sobre la reproducción de la clase trabajadora. Es decir, cuando el problema se percibía como ligado estructuralmente a los problemas de la sociedad.
Ya no era un problema de salud. Era un problema de salud, por cierto, pero era un problema de salud que tenía una implicación sobre lo que pasa en la sociedad global. Esta idea fue muy importante. Siempre es un proceso, tiene que ver con procesos de organización. Tiene que ver con procesos de organización. Es decir, yo estaba mencionando hoy el caso de la masa que es organizada desde afuera. Digamos, esta masa que después forma parte del movimiento peronista es organizada desde Perón, desde afuera. Una vez organizada, digamos, se constituye como un actor social importante, ¿cierto? La comunidad puede autoorganizarse. Si se autoorganiza, puede o no, digamos, no es suficiente con la organización, también tiene que adquirir formas de poder, adquirir poder. Y entonces la adquisición de poder tiene que ver con las categorías que son pertinentes en cada caso. Yo digo, y que no son las mismas en todos los casos, yo digo, en el caso de salud, el poder que hay que adquirir tiene que ver con cuestiones de información, cuestiones de capacidad de movilización y con cuestiones de gestión también. De gestión también. Sí, pero yo hablo de poder técnico que tiene que ver con recursos. Poder administrativo que tiene que ver con recursos. Esto tiene que ver con el problema de gestión. Hablo de poder técnico que tiene que ver con información de muy distinto tipo y hablo de poder político que tiene que ver con esto de capacidad de movilización. Entonces, algunas o varias de estas formas de poder son las que hay que ir adquiriendo y consolidando, digamos así, gestando y consolidando para que uno se pueda transformar, para que un grupo se pueda transformar en un actor social.